Hablando de responsabilidades o de tareas que nos corresponde hacer a nosotros, permanentemente estamos nosotros tomando decisiones en la vida. Darnos cuenta, muchas veces tomamos decisiones así en forma automática. Hoy están acá, ¿por qué? Porque decidieron venir. Gloria a Dios por eso. ¿Y mañana dónde van a estar? Donde decidan estar. Tal vez hoy todavía no saben, pero en algún momento van a decidir algo. ¿Y a mediodía dónde van a estar? Algunos en su casa, almorzando, otros tal vez paseando, otros cocinando, pero todo es cuestión de decisiones, ¿sí? Y a veces nuestras decisiones nos pueden llevar a lugares de bendición o a lugares donde, ¿por qué llegué acá? ¿Qué me pasó? No tomamos las mejores decisiones a veces, ¿no? Lo cierto es que conforme a las decisiones que tomemos, o será el resultado que tengamos, ¿no? Si quiero tomar té, allá tenemos té en la mesa, disponible para todo el que quiera, tomarse un tecito caliente, o un cafecito, o un mate cocido, o tomar un vaso de agua. El resultado va a ser conforme a lo que yo decida. En las cosas espirituales ocurre exactamente igual. A veces le pedimos a Dios que tome acciones sobre cosas que nos pertenecen a nosotros, que son decisiones que necesitamos nosotros tomar adecuadamente, para después no tener consecuencias que nos lamentemos. Tal como ocurre en el plano natural, en el plano cotidiano, espiritualmente sucede lo mismo. Y Dios nos advierte acerca de esto, de cuáles son tus decisiones. ¿Dónde estás poniendo el foco? ¿Dónde estás poniendo tu intencionalidad en las cosas? Va a ser el resultado que vas a tener. Es tan simple la palabra de Dios, tan clara, y a veces nos complicamos tanto. Vamos allá al libro de Jeremías. Vamos a ver en Jeremías un registro que conocemos, que hemos leído, que hemos trabajado en otras oportunidades, pero que encierra este principio. Tus decisiones van a marcar o van a llevarte a un lugar conforme a las decisiones que tomes. Vas a recibir aquello que vos tal vez no querías, pero por tus decisiones fuiste a ese lugar. Jeremías 17, vamos a leer en el versículo, a comenzar a leer en el 5. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, esta es una decisión que muchas personas toman en la vida. Se han apartado de Dios o deciden no saber nada de las cosas de Dios. Y su corazón se aparta de Jehová, se aparta de Dios. O sea, su corazón está enfocado en otras cosas. O toman más relevancia que Dios, que las cosas de Dios. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esta persona que toma esta decisión de alejarse de Dios no puede distinguir entre el bien y el mal. Y sabemos quién está detrás del mal: el adversario, el diablo, quien viene a hurtar, matar y destruir. Y él te la va a pintar de color de rosa, pero ¿sabes qué? Vas a estar en desiertos, en sequedales. No vas a poder distinguir el bien del mal y vas a caer como pasó con Adán, ¿no? Que no supo distinguir entre lo que Dios le había ofrecido y lo que el diablo le vino a ofrecer. Pero después dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquel que decide confiar en Dios, aquel que decide poner su confianza en Dios. Su decisión es confiar en Dios.
que será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta de la hoja verde, el otro día miraba en Facebook que mostraban las tonalidades de las hojas según cómo se encuentra la planta. El otro día Silvia nos hablaba de las hojas amarillas del limonero, ¿no? Que le está pasando algo a ese limonero. Falta de agua o exceso, a veces exceso de agua. A veces exceso de agua. O sea, pero acá dice su hoja estará verde. A diferencia de hojas amarillas, o hojas que se caen, o hojas que están secas, Dios te pone esta mirada, ¿no? De que tu hoja va a estar verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea que el fruto, Dios te lo garantiza a pesar de que los demás no tengan fruto. Porque dice, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entendiendo que el fruto que Dios te hace disponible es fruto como consecuencia de un andar espiritual, de un andar alineado espiritualmente a su propósito. Para un creyente renacido del Espíritu de Dios, aquel que ha confesado a Jesús como Señor y ha creído que Dios levantó de los muertos, es hecho hijo de Dios. Dice que renace del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es creado, es renacido en esa persona. Y ese espíritu tiene características que depende de nosotros evidenciarlas o no. No es algo que funciona automáticamente, sino que requiere de nuestra decisión, así como hablábamos hoy de la semilla que tenemos que cuidarla, protegerla, sacar los yuyos que crecen alrededor. Entonces decimos que aquel Hijo de Dios, aquel que ha recibido Espíritu Santo, entre muchos de los beneficios que recibe por gracia y bendición de Dios y amor de Dios, es la capacidad de manifestar dominio propio. Tenemos la capacidad, Dios nos da esa capacidad de poder manifestar dominio propio. También podemos manifestar de su amor, de su poder, dice la palabra de Dios, que ese espíritu es un espíritu de poder, amor y dominio propio. El dominio propio podemos decir que es la cualidad que nos capacita para que nuestras decisiones y acciones estén de acuerdo a la palabra de Dios. El dominio propio es una capacidad que Dios nos da, que solamente la podemos obtener a través de ese Espíritu Santo que recibimos en el nuevo nacimiento. Un creyente que cree en Jesús, que acepta a Jesús, espiritualmente está capacitado para que sus pensamientos, sus acciones, su hablar, todo su ser se mueva de acuerdo a los propósitos de Dios en su vida. Dios ya nos dio la herramienta, el tema es nosotros utilizarla adecuadamente. Un creyente que evidencia dominio propio, evidencia características. Vamos a ver algunas que nos van a permitir a nosotros tal vez estoy dándole un buen uso a este espíritu, estoy andando en la vida conforme al propósito de Dios. Ese dominio propio al cual Dios me llama a manifestar, ¿está siendo una realidad en mí? Primeramente podemos decir que el dominio propio te da estabilidad espiritual. Te hace una persona estable espiritualmente. Una estabilidad que sin tener Espíritu Santo no la tendríamos disponible. Es decir, estamos hablando de que nuestras decisiones no están influenciadas por circunstancias externas a la voluntad de Dios. Cosas que suceden a nuestro alrededor en el mundo, nuestras decisiones no están influenciadas por eso, sino por la firme convicción de Dios y su palabra.
que tenemos en Dios y su palabra, por hacer la voluntad de Dios. Y es una decisión nuestra, no es es algo que nosotros tenemos que decidir. Es una elección, como decíamos hoy. Nuestra vida se basa en elecciones. Como dijimos, estamos aquí hoy porque elegimos venir acá. Podríamos, tal vez, armado otro programa, tal vez sí, pero decidimos venir acá a escuchar de la palabra, a orar juntos, a alabar. Fíjense el Salmo 40, una declaración de David, maravillosa declaración que hace David en este Salmo. Salmo 40, en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, miren qué elección que tomó este hombre, me ha agradado. Las elecciones que hacemos, generalmente las hacemos en función de que algo nos agrada, ¿verdad? A veces nos agradan cosas que después nos llevan a un lugar donde decimos, ¿para qué elegí esto, no? Acá dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. No está a un costado, no está, bueno, lo tengo ahí, ¿viste? Sí, la palabra, tengo la Biblia todos los días, la tengo ahí guardadita. Sino que está en el centro del corazón. Toma tus elecciones en función de lo que tenés. Tomamos las elecciones en función de lo que está en nuestro corazón. Si la palabra está en el centro de tu corazón, las elecciones que vas a tomar van a estar fundamentadas en esa palabra que habita en el centro de tu corazón. Eso te da estabilidad espiritual. En Efesios 4 vamos a ver este registro que nos habla también de este concepto que quiero hoy, estabilidad espiritual. Efesios 4, el libro de Efesios, maravillosa revelación de Jesús al apóstol Pablo. 4, vamos a leer en el 14. Esto me encanta porque dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Nos trata como niños fluctuantes, es decir, no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, elecciones, decisiones tenemos que tomar nosotros. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra habla mucho de elecciones, de qué elegir, qué vas a elegir. En Deuteronomio dice, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Nos pone por delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Dijimos entonces que nos da estabilidad espiritual, nos hace estable espiritualmente. El diablo que quiere, actuando. Otro aspecto que el manifestar dominio propio trae a la vida del creyente es libertad espiritual. Nos hace estable, nos hace libres. Es decir, que nos da la capacidad y autoridad de elegir hacer la voluntad por amor a Dios. En muchos lugares la gente es llevada a hacer la voluntad de Dios por temor. Te va a castigar, te va a pasar esto, esto es consecuencia, te pasó esto porque hiciste mal esto. Esto no es de Dios. Dios Dios nos ama. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él nos da la posibilidad de ser libres espiritualmente, de que no vivamos en cárceles espirituales como muchas personas se encuentran lamentablemente por no conocer acerca de Dios. En el Salmo 119, vamos a volver a Salmos, libro de Salmo que tiene tanta sabiduría.
Salmo 119. Vamos a leer en el 44. Salmo 19, extenso, pero poderoso. Dice 44: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. ¿Ven? Cuando vos guardás la palabra de Dios en el centro de tu corazón, le das el valor que le dio ese hombre que encontró ese tesoro escondido en ese campo y vendió todo. Como decía el Señor Jesús, hoy hablábamos de eso. Cuando le das ese valor, eso te permite andar en libertad. Porque busqué tus mandamientos. Ante cada situación, ¿qué buscamos? ¿Los consejos de otro? ¿Lo que hace el mundo? ¿La corriente de este mundo? ¿O los consejos de Dios? Bueno, eso nos va a traer libertad, si escogemos adecuadamente los consejos de Dios. Muchas veces nos manejamos por lo que dicen otros, o por la corriente de este mundo, por lo que otros harán, para no quedar mal. Y estamos en cárceles espirituales sin darnos cuenta. Santiago, el libro de Santiago, en la otra punta de la Biblia, Santiago 1, en el versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Qué es lo que más nos llama la atención en nuestra vida? Ahí estaremos en libertad o en cautividad. Porque cuando ponemos la mirada en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ahí está el punto, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es una promesa tremenda que Dios nos hace. Es una joya preciosa que tenemos que guardar en nuestro corazón. También en el libro de Gálatas nos habla de esta libertad. Gálatas, cuántas cosas nos ha hecho disponible Dios para que podamos nosotros disfrutar. Gálatas 5. En el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esta libertad no quiere decir que ellos estaban presos físicamente, estaban presos espiritualmente. Pero cuando confesaron a Jesús, cuando conocieron de Jesús, conocieron la palabra de Dios, ellos fueron llamados a libertad. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, cuida tu corazón, cuida tu vida, cuida tu hacer, tu decir. Ya no estás llamado a ser como Cristo. Ya tu viejo hombre fue crucificado en la cruz. No lo vuelvas a revivir. Sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces vemos que el dominio propio, el manifestar dominio propio, es la capacidad que Dios nos da para tener estabilidad espiritual, libertad espiritual. Y un tercer punto que quiero mencionarles es: nos hace responsables espiritualmente. Así como Jesús tenía una responsabilidad cuando vino a este mundo, una responsabilidad que Dios le dio, que Él decidió llevar a cabo. No es que se lo impuso, sino que Él decidió llevar a cabo esta responsabilidad. Nosotros también tenemos una responsabilidad espiritual que Dios nos ha confiado y que Dios nos capacitó por medio de ese espíritu que recibimos. Nuestras decisiones y acciones están en directa relación con hacer la voluntad de Dios manifestando a Cristo. Somos responsables cuando lo confesamos a Él como Señor, nos hicimos responsables de algo. Y está en nosotros asumir esa responsabilidad. En Gálatas 2, vamos a ver, estamos viendo estos registros que de algún modo
nos muestran estas características que nos permite el dominio propio evidenciar. Estabilidad espiritual, libertad espiritual, responsabilidad. Siempre hay una responsabilidad detrás de lo que hacemos. El tema es para quiénes somos responsables, ¿no? Si para Satanás o para Dios. Siempre hay una responsabilidad en lo que, cuando insultamos, cuando gritamos, cuando nos enojamos, estamos siendo responsables de una manera de ser que glorifica ¿a quién? Al Dios de este mundo. Dice acá en Gálatas 2, Gálatas 2, vamos a ver en el 20. ¿Están ahí? Qué bueno. ¿Están crucificados con Cristo? Como dice acá. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estamos ahí crucificados con Cristo? Sí, gloria a Dios. Quiero que mi viejo hombre ya no me haga responsable, sino ser responsable en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él asumió la responsabilidad que el Señor vino a hacerle disponible a Pablo, que iba a llevar el Evangelio a los gentiles. Pablo fue llamado para llevar el Evangelio, la palabra de salvación, el mensaje de salvación de Jesucristo a los gentiles. Mas ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, soy responsable. Mi ser, yo asumo una responsabilidad de reflejar a Cristo, de reflejarlo a Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su responsabilidad era salvarme, me salvó. Ahora yo soy responsable de reflejarlo a Él. Quiero leer con ustedes un pasaje en Hechos, un hermoso pasaje en el libro de Hechos, maravilloso libro donde muestra el mover de la iglesia del primer siglo, ¿no? Hechos 4. Vamos a comenzar a leer en el 1. Había sucedido una sanidad de un hombre. ¿Sí? Habían sanado a un hombre, Pedro y Juan. Y dice acá en el 4, acá estaban Pedro y Juan hablando. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, vino toda la plana mayor. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban ellos hablando, predicando, y vinieron estos que servían a otro Dios, evidentemente. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían creído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. ¡Qué bárbaro! Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. No faltó nadie. Ellos eran responsables. Una responsabilidad que no era precisamente la responsabilidad espiritual a la cual Dios había, Pedro y Juan habían asumido. Dice en el 7, y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, porque había sido sanado una persona que había estado postrado toda su vida. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no por nosotros, sino en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Acá está la prueba. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los cuales
ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Me imagino esta gente que estaba escuchando, ¿no? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿No puede reconocer la gente que nosotros somos hijos de Dios, que Jesús está en nosotros? ¿Lo puede reconocer la gente? ¿O nos diluimos en el resto del mundo, de la gente que no conoce a Dios? Nuestra manera de ser se identifica con ellos. ¿O marcamos una diferencia? Estos hombres marcaron una diferencia. Ellos reconocieron que estos habían estado con Jesús y que hablaban de Jesús y que creían en Jesús. Ellos se hicieron responsables del llamamiento de Jesús en sus vidas. Les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre ellos. Tenían una confusión terrible, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. La luz no se puede oscurecer, no se puede ocultar. La luz oculta la oscuridad, las tinieblas. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos? Ellos estaban siendo responsables a un accionar opuesto al de Dios. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos asumieron la responsabilidad espiritual, haber sido llamados por el Señor a predicar, a dar la palabra. No escondieron la responsabilidad. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, asumieron la responsabilidad que les cabía, que Dios les había dado a través de Jesucristo, y Dios respaldó a estos hombres. Cuando vos asumís la responsabilidad espiritual que Dios te da, Dios respalda. Dios está allí para sostenerte en medio de la adversidad. Ellos estaban amenazados. Sin embargo, ellos fueron responsables con su llamamiento. Esta es la capacidad que cuando ejercemos ese dominio propio que Dios nos ha conferido, nos ha dado a través del Espíritu, ocurren estas cosas. Como conclusión de todo esto, manifestar dominio propio es una decisión de cada hijo de Dios, para que el diablo no gane ventaja con sus artimañas. Aquí el diablo quería ganar ventaja a través de estos hombres encumbrados que querían oponerse al movimiento de la palabra de Dios, a que la gente conozca de Jesucristo. Quiero mostrarles un registro finalmente en el libro de Romanos, versículo 13, capítulo 13, perdón, versículo 12. Acá el apóstol Pablo diciendo: la noche está avanzada y se acerca el día. Aquí hace referencia a que estamos cada vez más cerca del retorno de Cristo, de la venida del Señor, de que se llegue ese día donde estemos frente al Señor, cara a cara. Desde
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Las armas de la luz ya nos han sido dadas. Las tenemos. Lo que tenemos que hacer es nosotros evidenciarlas. Las armas de la luz hablan de, por ejemplo, vencer el rencor con el perdón. Si hay rencor por alguna situación, tenés el perdón para poder vencer ese rencor. Vencer el odio con las armas del amor. Jesús, en vez de odiar a aquellos que lo estaban crucificando, una reacción muy humana, los amó y dijo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Vencer la tristeza con un corazón alimentado por el gozo de Dios, de saber que somos hijos de Dios, que la tristeza no tiene lugar en nuestra vida. Vencer la inseguridad con un corazón confiado en Dios. Ante las dudas o ansiedades que el mundo quiere plantearte, saber que tenemos un Dios grande y poderoso. Vencer la ira con la paz de Cristo morando en nuestro corazón. En vez de responder con ira o con enojo, buscar esa paz que Cristo ya ganó para cada uno de nosotros. Vivir en la aceptación que vence la condenación. Necesitamos aceptarnos y saber que nos falta, pero que podemos ir por más. Cuando yo vivo en la aceptación de mis errores, que todos tenemos, mis humanidades, yo las puedo sanar. Ahora, cuando yo las defiendo, cuando las oculto, se hace muy difícil poder avanzar en pos de ser como Cristo. La aceptación me permite a mí diseñar mis acciones para poder ser cada día mejor, cada vez mejor en mi manera de ser como Cristo. Muchas personas viven en el orgullo, viven en el defender nuestra posición carnal, en vez de decir: sí, me está pasando esto. Y eso también es una capacidad que Dios nos da para que veamos lo que espiritualmente no nos conviene y poder salir de ese lugar. Así que esta cualidad, esta característica que Dios nos ha regalado a través del Espíritu, ese dominio propio, tenemos que ser muy honestos con nosotros, muy responsables para poder evidenciarlo y ser lo que Dios espera de cada uno de nosotros como iglesia, como creyentes individuales en nuestra vida. Así que es cuestión de decisión de cada uno de nosotros. Es cuestión de elegir quiénes vamos a ser. ¿Quiénes vamos a ser en el mundo? Como Pedro y Juan, ellos eligieron proclamar a Jesús a pesar de las amenazas. Ser nosotros también, a pesar de las amenazas que el diablo quiere traer a nuestra vida, ser nosotros responsables espiritualmente hablando. Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu inmenso amor, por tu llamamiento a cada uno de nosotros, por habernos dado tremenda herramienta de poder nosotros decidir hacer tu voluntad a pesar de, y vos estás allí respaldando. Vos no nos dejás solos jamás cuando buscamos hacer tu voluntad. Como estos hombres que nos muestran en tu palabra, que a pesar de las amenazas, a pesar de las circunstancias, ellos mantuvieron una estabilidad espiritual, no fluctuaron. Ellos se manejaron en libertad espiritual, fueron libres para declarar a Jesús y lo hicieron con responsabilidad, con un sentido de responsabilidad hacia lo que el Señor logró para sus vidas y un sentido de responsabilidad para lo que ellos estaban siendo llamados por Jesús. Te damos gracias por nosotros poder aprender de esto y poder hacerlo real en cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Dios los bendiga.
No lo comprendo que aún